Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy, dando continuidad al tema que nos hemos propuesto, conociendo a Jesús por medio de sus parábolas. Hoy nos vamos a situar en una parábola que hemos conocido popularmente como la parábola del sembrador. Y la vamos a encontrar en los tres evangelios, en Marcos, en Mateo y Lucas, ahí en los textos, perdón, en los números que pueden ver ahí en la pantalla. Comencemos por invocar la presencia de Dios sobre nosotros y que sea el Espíritu de Dios quien nos asista para recibir con fe y alegría esta catequesis y nos acerque más al encuentro con Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Ubiquémonos entonces en esta parábola, que como les digo, pues está en los tres evangelios, pero vamos a tener como punto de partida el evangelio de Marcos. Pues venimos trabajando primero este evangelio porque tiene menos parábolas que los otros. En aquellas en las que coincide con Mateo y Lucas, nos vamos a encontrar y así poco a poco vamos avanzando en este estudio de las parábolas. Comencemos por la parábola en sí misma y luego tendremos ocasión de comparar esta parábola con los otros dos evangelios en lo que se llama la sinopsis. Y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción: escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar. Y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde no tenía mucha tierra y brotó enseguida por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol se agostó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, crecieron los abrojos y la ahogaron y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Miremos entonces, en primer lugar, el contexto en el que se da la parábola. Si miramos en Marcos, son los dos primeros versículos del capítulo 4. Si miramos en Mateo, son los dos primeros versículos del capítulo 13. Y si miramos en Lucas, son los primeros 4 versículos del capítulo 8. En Marcos dice que otra vez se puso a enseñar a orillas del mar y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Se enseñaba muchas cosas por medio de parábolas y les decía en su instrucción. Tengamos en cuenta en Marcos que es el único discurso detallado de Jesús en público que Marcos propone. Realmente no da un discurso largo como si lo vamos a encontrar en Mateo y en Lucas. Aquí es solamente como el momento que encontramos dentro del Evangelio de Marcos. La postura en la que está el maestro, fíjense que es la misma que muestra Mateo y ya no la muestra Lucas, es que está sentado. Se subió a una barca, que ya en el mar se sentó. La figura del estar sentado, sobre todo para Mateo, representa la figura del que enseña. Es el maestro el que enseña. Además está en una barca porque se vuelve como una especie de palestra, como una especie de auditorio en medio de una bahía donde la gente está a la orilla y él desde la barca marca como si fuera una especie
de podium para pararse y desde allí poder enseñar. Hay que tener en cuenta aquí en Marcos que en la introducción no se habla de un agricultor, sino de un sembrador. Y aquí podríamos nosotros titular de diferentes maneras esta parábola. Generalmente la conocemos como la parábola del sembrador, pero luego en el desarrollo podríamos pensar que podría tener otros títulos, por ejemplo, el sembrador fracasado, porque fíjese que la mayoría de semilla que sembró se perdió. O también la parábola de la semilla desparramada, o también la parábola del campo cuatriforme, porque son 4 campos distintos. Es desde ya como un tratar de descubrir si quizás la parábola era un consuelo para el hombre que no encuentra que su trabajo sea provechoso, que su trabajo dé fruto, como que su trabajo fracasa. Hay que tener en cuenta como la falta de receptividad del suelo constituye propiamente el factor del fracaso. En fin, aquí en el inicio del que se da la parábola es precisamente como de ese pueblo que quiere quizás escuchar, pero que quizás no quiere aceptar. Si miramos nosotros en Mateo, dice parecido a Marcos, y aquel día salió Jesús de casa, se sentó a orillas del mar. Lo mismo que dice Marcos, que dice que se sentó a orillas del mar. Se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca y toda la gente quedaba en la ribera. El escenario es más o menos el mismo. Muestra la barca que siempre genera una cierta distancia frente a la masa de gente. Jesús está sentado porque el maestro en Israel se sienta y en Mateo ese elemento va a ser muy recurrente. Acuérdese en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, cuando empieza el sermón de la montaña, dice que Jesús subió a la montaña, se sentó y comenzó, bienaventurados los pobres en el espíritu. Se sentó, es la imagen del que tiene autoridad, que no lo vamos a ver en Lucas. Fíjese que en Lucas simplemente él empieza a hablar. Fíjese, el versículo 4 de Lucas dice, habiéndose congregado mucha gente, viniendo al de todas las ciudades, dijo en parábolas. Ahí no nos pone en esa escena de que él está sentado. Incluso en el Evangelio de Lucas es interesante porque el contexto, fíjense que es distinto. En Marcos y Mateo nos pone a Jesús en una actitud de enseñanza particular. En cambio, en Lucas, lo que introduce esta parábola es una figura especial donde aparecen 3 mujeres: María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Una figura interesante porque, por ejemplo, de Susana y de Juana es poquísimo, prácticamente nada lo que se sabe. De María Magdalena sabemos un poco más. Es como un ambiente, como si fuera un ambiente comunitario en el que esta parábola va a simbolizarse de una manera especial, como comparados con los 3 discípulos de Jesús, Pedro, Juan y Santiago, que aparecen en otra parte. Entonces, el contexto, vemos que es un contexto fundamentalmente de enseñanza que se da. Sin embargo, esta parábola también tiene una cosa particular, y es que Jesús da la parábola y luego Jesús explica la parábola, que rara vez esto sucede. Generalmente Jesús da la parábola y no la explica. Antes de entrar en ese detalle, podríamos nosotros hacernos precisamente esa pregunta: ¿por qué Jesús explica esta parábola? Y encontramos en Marcos, en Mateo y en Lucas, al centro entre la parábola y la explicación, como la definición misma que Jesús está dando. Ustedes la pueden seguir particularmente en los textos bíblicos que pueden tener, por ejemplo, en Marcos 4, del 10 al 13, en Marcos 3, en Mateo 10, 13, del 10 al 17, y en Lucas 8, del 9 al 10. Fíjense, en Marcos, por ejemplo, los que se encuentran junto a Jesús son los que le dirigen una pregunta, ¿sí? Cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los 12, o sea, que eran más de los 12, eran los discípulos, le preguntan sobre las palabras. O sea, ahí, esos son los personajes que van a ver. Démonos cuenta que mientras a uno se transmite el misterio, a otros como que les transmite propiamente un enigma. Todo se convierte para ellos en un enigma. Y así se lo dice: a vosotros se os ha dado el misterio del reino, pero a los que están fuera, todos se les presenta en parábolas,
para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Entonces, es como si fuera propiamente un enigma que está para estos que no hacen parte de este grupo. Fíjense que son los que están afuera. ¿Los que están afuera de qué? Los que están afuera del seguimiento de Cristo. Eso significa los que no pertenecen a la comunidad. El misterio es un regalo de la divinidad para quienes pertenecen a la comunidad. Y esa es la figura que precisamente nosotros debemos encontrar en la parábola. La parábola solo la logra descubrir, solo logra caer en cuenta de la parábola el que encuentra a Jesús. El que no encuentra a Jesús, la parábola no deja de ser un enigma más o una palabra cargada precisamente de confusión. Según Marcos, Jesús predica la palabra, eso aparece varias veces, ¿sí? Es el ejercicio de la palabra. Y encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, pues lo que significa eso, recibir la palabra, recibirla con alegría, padecer persecución a causa de ella, la palabra que crece, la palabra que suscita escándalo. Eso lo encontramos nosotros en diferentes textos a lo largo del Nuevo Testamento. Pero, ¿cómo comprendemos nosotros precisamente esa parábola? Es solamente en la medida en que nosotros vamos a encontrarnos con Jesús, a encontrarnos con el Mesías. Por su parte, si nosotros miramos a Mateo, ante la respuesta, dice Mateo, y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? O sea, como si no les estuviera hablando a ellos, como si les estuviera hablando a los otros. Sin embargo, Jesús les responde, es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Volvemos a la realidad precisamente del misterio. Hay un contraste entre la multitud que no ve ni oye y los discípulos de Jesús que ven y que oyen. ¿Sí? Ese va a ser el contraste que nosotros vamos a encontrar a lo largo de toda la parábola, porque a los discípulos de Jesús, es decir, a los seguidores de Jesús, se les va a, se les concede el conocer el reino. Es decir, los misterios de Dios les son revelados a estos que quieren ser mis discípulos. Démonos cuenta que el misterio que se le revela al hombre no es una realidad mágica o enigmática, al contrario, es una dimensión concreta y práctica para este mundo. Eso es lo que marca la comprensión de la parábola para el que es discípulo, ¿sí? Para el que es discípulo, se deja interpelar por la parábola le toca. Por eso nosotros no nos acercamos a la parábola como a un cuento, a ver qué le dice al otro, no, me tiene que empezar a descubrirme a mí, a ver qué es lo que yo tengo que ver, a ver qué es lo que yo tengo que escuchar. Porque en Mateo cita precisamente al profeta Isaías y dice el Señor, en ellos se cumple la profecía de Isaías, oír oiréis, pero no entenderéis, mirar miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos, etcétera, sus ojos se han cerrado. Es el poder ver, el poder asumir en nuestra propia vida, el poder mirar y ver lo que Dios nos está diciendo sin incredulidades. Llegar a entender a Jesús por las enseñanzas de Jesús. Recuerden que el objetivo de esta catequesis toda es conociendo a Jesús por las parábolas. Entonces, la parábola me tiene que llevar al encuentro con Jesús, me tiene que llevar precisamente hasta la comprensión de lo que Jesús mismo me quiere mostrar. Solo se va a entender correctamente el texto si los creyentes lo escuchamos con un sentido de autorreflexión. ¿Qué me dice el Señor? Como una autocrítica. A ver, ¿a qué me mueve esto que yo estoy viendo? Y Lucas, tratando de contestar esta pregunta, ¿por qué Jesús explica precisamente esta parábola? O por qué Jesús se explica, digámoslo así, en parábolas. También Lucas va a decir, le preguntaba a sus discípulos qué significaba esta parábola y él dijo, a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, a los demás solo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan, citando otra vez, como ya lo vimos, al profeta Isaías. Para Lucas, lo que cuenta no es lo que se oye, como va a ser Marcos, sino cómo se oye.
la exhortación a constatar en la propia vida la acción de Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de descubrir. La fuerza es Dios que me ayuda a actuar y a descubrir eso que me está presentando el parábola. Podemos descubrir entonces esta parábola en 4 momentos, porque dése cuenta que la parábola la marca en cuatro momentos, y para mejor pedagogía, pues vamos a ver uno a uno los momentos, mirando lo que dice la parábola y mirando lo que dice propiamente la explicación de la parábola. Pero caigamos en cuenta desde ya que se van a dar cuenta que el énfasis no está propiamente en el sembrador. El sembrador aparece al principio, después ya no lo vuelven a mencionar. Por eso particularmente, pues esta parábola la conocemos como la parábola del sembrador. Caigamos también en cuenta una cosa: los títulos que le ponemos a la parábola no son palabra de Dios. Ustedes pueden coger sus Biblias y esa letrica que aparece en negro como titulitos que aparecen entre uno y otro, eso no es palabra de Dios. Esos titulitos se los pone la casa editorial para podernos ayudar a comprender un poco el texto. Piense, por ejemplo, ahora les decía, esta parábola podría tener diferentes temas, ¿sí? El terreno cuádruple, 4 terrenos distintos, o la parábola de la semilla que se despilfarra, en fin. Porque si miramos, el sembrador solo aparece al principio, pero luego el centro está en la semilla. ¿Sí? Podríamos pensar, está en la parábola de la semilla, pero la conocemos coloquialmente como la parábola del sembrador. ¿El sembrador viene siendo quién? El sembrador viene siendo todo aquel que se ha entregado a la predicación. El primer pensamiento se nos viene en Jesús. Jesús, que es el sembrador. Pero en honor a la verdad, nos vamos a dar cuenta que el sembrador es aquel que se entrega a la predicación. También caigamos en cuenta que no nos habla del agricultor, nos habla del sembrador. El sembrador solo tiene una tarea: el sembrador tiene la tarea de sembrar, no más. Aparecen realidades particulares. Por ejemplo, vamos a ver que hay muchas cosas que la parábola no nos dice en qué tiempo se está sembrando. Incluso nosotros en el trópico tenemos tiempo para sembrar. En cambio, por ejemplo, en los lugares donde hay estaciones, pues no nos dice si es invierno, si es primavera, si es verano, si es otoño, a ver en qué tiempo se siembra. Tampoco nos está hablando de la calidad del terreno donde la semilla es sembrada. Aparecen una serie de realidades: la semilla aparentemente cae o la semilla aparentemente sembrada. Ningún sembrador va a sembrar una semilla en el camino, cae la semilla en el camino. Pero el énfasis entonces, para que caigamos en cuenta desde ya, el énfasis precisamente está en la semilla, más que en el sembrador. Como les digo, el sembrador rápido, rápido va a pasar de escenario. El énfasis está precisamente en la semilla. Miremos entonces el primer escenario. Y el primer escenario está en el Evangelio, pues están los tres, porque estas tres partes, en Marcos está en el versículo 3, y la explicación, perdón, el Marcos está en el versículo 4 y la explicación está en el versículo 14. Aquí no les pongo la explicación porque quedaba la letra muy pequeñita, pero sí se las voy a leer para que podamos comprender. Marcos 4 dice: una vez salió un sembrador a sembrar. Desde que es la figura que les acabo de explicar. Mateo dice: una vez salió un sembrador a sembrar. Y Lucas dice en el versículo 5: salió un sembrador a sembrar su simiente. ¿Sí? Es como la primera parte, que es la figura del sembrador. Salió el sembrador a sembrar. Y fíjense que no se vuelve a hablar del sembrador. Ya vamos a seguir hablando de la semilla. Pero entra la primera parte en Marcos, está en el 4, en Mateo también está en el 4 y en Lucas está dentro del 5. Sucedió que al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Mateo dice: al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Prácticamente lo mismo. Lucas cambia y dice: al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Fue pisada. Le agrega eso: y las aves del cielo se la comen. La explicación que da el mismo Señor de esta parábola en Marcos está en el versículo 14. Dice el Señor: el sembrador siembra la palabra.
Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada. Fíjense que en Marcos aparece una cosa particular entonces en este primer escenario. Es Satanás el que roba la palabra que encontró cabida en los hombres. Satanás tiene la posibilidad de influir en el corazón de los hombres. Aquellos, entendemos aquí en esta figura como aquellos sobre el camino son los que pretenden agradar a todos los hombres, que terminan siendo pisoteados por los hombres. Esa es la primera figura en Marcos. En Mateo, la explicación la da el Señor en el versículo 19. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Fíjese usted que en Mateo vamos a encontrar que las semillas son principalmente las palabras, perdón, las personas que oyen la palabra, que hay una cosa particular que vamos a descubrir a lo largo del texto. Mateo también implica el singular, que trata a la persona en su individualidad, como una realidad que tiene que responder a cada uno. Unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron, pero luego vamos a darnos cuenta nosotros que sigue inmediatamente el singular. Que aquí entonces se muestra que precisamente al primer tipo de personas el diablo les quita la palabra sembrada. Y Lucas tiene la explicación en el versículo 12. Los de a lo largo del camino son los que han oído. Después viene el diablo y se lleva a su corazón la palabra, no sea que crean y se salven. Lucas pone el acento no ya en el sembrador, como les decía, sino propiamente en la semilla. No se piensa tanto como en la iniciativa de Jesús, sino en el movimiento de Dios, lo que Dios está haciendo con esa semilla. Incluso es particular porque muestra cómo los transeúntes caminan sobre los granos, que luego los pájaros encuentran y se los comen. Los seres humanos no se parecen ni al grano ni al suelo. Es el suceso de lo que es robado. El diablo se roba la palabra. ¿Por qué? Porque el objetivo del diablo es impedir la fe y la salvación. Entonces, esta primera figura es una figura bastante, digámoslo así, significativa en la medida en que sí, la gente escuchó algo, pero ese algo rápido sucumbió al corazón de estas personas. Vamos a la segunda. La segunda parte dice, otra parte cayó en terreno pedregoso. Mateo dice, otras cayeron en pedregal, y Lucas dice, otra cayó sobre tierra. Y es esta realidad que ustedes pueden ver en la pantalla, que hace una breve explicación o, digámoslo así, un breve proceso de lo que significa esa figura. La explicación que el Señor da, por ejemplo, en Marcos, está en el versículo 16. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que, al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tiene raíz en sí mismos, sino que son inconstantes y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Démonos cuenta que existe al principio una disposición alegre, pero esa postura de fe no va a durar mucho. Son personas inconscientes que cambian de humor ante las primeras dificultades, personas que se dejan llevar por la corriente, habla de tribulación, habla de persecución, hace que la vida de fe de esas personas se vaya a pique. Mateo, por su parte, en la explicación que da en el versículo 20, dice, el que fue sembrado en pedregal. Fíjense que estamos en singular, como les decía ahorita, es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante. Y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. Ya en textos del Antiguo Testamento aparece una figura importante donde dice que el sabio es semejante a un árbol que está a la orilla del río y echa raíces sólidas y así venga el verano, siempre va a dar fruto porque está bebiendo de la sequía. Aquí hace referencia a una figura que presenta San Pablo en la primera a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 6, con relación a los neoconversos, es decir, a los que empiezan a ser cristianos. Reciben la palabra con alegría, pero son inconstantes.
Y Lucas, en la explicación que el Señor da, que está en Lucas 8:13, dice, los de sobre piedra son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero estos no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba desisten. Lucas piensa no tanto en la inexperiencia del sembrador, sino en la formación irregular del suelo. Fíjese que sustituye la deficiencia de lo sembrado que manifiesta Marcos y Mateo, que dice que no tiene raíz, por la deficiencia del suelo. Dice un suelo demasiado seco. ¿Por qué? Porque no tiene humedad, no tienen raíces. Son aquellos que creen de forma pasajera, sucumben cuando llega la tentación. Fíjese que es la figura de esta segunda realidad que el Señor presenta en la palabra. La tercera también aparece diciendo, otra parte cayó entre abrojos. Los tres mencionan eso, o sea, como entre piedras. Crecieron los abrojos, perdón, entre zarzas. Crecieron los abrojos y la ahogaron y no dio fruto. Aquí hace referencia a que en Marcos, por ejemplo, la explicación está en el versículo 18 y dice el Señor, y otros son los sembrados entre los abrojos, son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y quedan sin fruto. Son las intranquilidades interiores que son las causantes de la caída, las ansiosas preocupaciones de la vida que sofocan la palabra, la seducción, el engaño de las riquezas, las concupiscencias que nos mueven a caer, a que la palabra se pierda. Fíjese usted que la riqueza en la Sagrada Escritura es mencionada muchísimas veces. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene necesidad de multiplicarlas, porque el ser humano tiene temor de perderlas, porque el ser humano sufre cuando paga las consecuencias de esa misma riqueza. Entonces son esas cosas que van creciendo como con esa misma realidad que nosotros vamos experimentando. Mateo, por su parte, explica esta tercera parte en el versículo 22. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y las seducciones de las riquezas ahogan la palabra y quedan sin fruto. Ya Jeremías, el profeta, en el Jeremías 4:3 había dado un consejo recto para los campos de abundante maleza. Decía Jeremías, arar primero el barbecho y no sembrar entre los zarzales. O sea, eran espacios que decía, se pierde la semilla de lo que ahí se está sembrando. Fíjense ustedes que es la preocupación por el mundo, designa esa relación del ser humano con el mundo que puede esterilizar a la misma persona, porque van creciendo contemporáneamente con esa realidad. Y en Lucas, el Señor explica en el versículo 14, lo que cayó entre los abrojos son los que han oído, pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a madurez. Lucas distingue aquí precisamente entonces esos peligros principales del ser humano, las preocupaciones egocéntricas, las riquezas, los placeres de la vida, lo que te seca, lo entiende como afanes que se tienen por ese deseo de adquirir o de esos bienes que hoy están y no están. Este grupo, en el tercer caso, pues empieza respondiendo positivamente a Dios. Crecieron, pero esas realidades se vuelven como las zarzas que nos ahogan. Démonos cuenta que llevamos entonces tres terrenos y en cada terreno nos damos cuenta cómo es la actuación. En el primer grupo se pierden sus posibilidades inmediatamente, o sea, la semilla que cayó a la orilla del camino y vienen los pájaros y se la comen. En cambio, este tercero nos muestra cómo se va sucumbiendo poco a poco, la semilla va creciendo y también las zarzas van creciendo. Pero luego, esta realidad hace que se pierda ese crecimiento porque las zarzas ahogan lo que ya se ha logrado. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que irnos dando cuenta de qué manera
vamos poco a poco avanzando. En el caso segundo también se crece en euforia, las piedras, el calor de la piedra hace que la semilla crezca, pero luego sale el sol y se quema, o sea, la euforia pasa rápidamente. En cambio, esta tercera dice, usted va creciendo, pero va creciendo con otras cosas que también están creciendo dentro de usted y que no le dejan avanzar. Por eso, fíjense que esos tres escenarios que muestran el fracaso de la semilla, el fracaso de la obra, digamos así. La semilla no logra cumplir con su objetivo. Es particular porque esta parábola va a mostrar cuatro escenarios y estos tres primeros son tres escenarios de fracaso. La semilla no logró su cometido, la semilla no logró dar fruto y de modo, digámoslo así, gradual o secuencial, genera diferentes tipos de personas, pero ninguno de los tres se logra. Es como una invitación, acuérdense que les decía al principio, el sembrador es el predicador, o sea, el que anuncia. Muchas veces un papá, una mamá, un maestro, un sacerdote se puede ver desilusionado, pero yo todo lo que enseñé, pero yo todo lo que prediqué, pero yo tantas semillas que regué. Sí, fíjese que esta parábola en el fondo podría ser incluso la parábola, la parábola, como les decía ahorita, puede ser titulada de muchas maneras. Puede ser la parábola del fracaso y la confianza. ¿Por qué? Porque la mayoría del ejercicio es un ejercicio de fracaso. Tanto tiempo sembrando para nada. Fíjese que se perdió, podríamos decir aquí, hasta aquí. Estos tres escenarios me hicieron perder las semillas, se perdieron las semillas como que es un fracaso. El mismo Jesús cuántas veces predica y la gente se va. Pero la parábola no termina ahí. La parábola termina precisamente en esta última parte, que es la cuarta parte. Y encontramos nosotros la explicación a esto. En Marcos aparece precisamente la explicación en el versículo 20. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la cogen y dan fruto. Unos 30, otros 60, otros 30, perdón, otros 100. Fíjese que lo mismo va a decir Mateo, lo mismo va a decir Lucas, aunque Lucas ya no habla de estas tres figuras, sino Lucas simplemente dice, y dio fruto centuplicado, es decir, 100 veces dio esta figura. Aquí es interesante porque muestra cómo la palabra finalmente da fruto, los frutos que produce cada uno según su propia magnitud. La vida del creyente tiene sentido solamente cuando la palabra es eficaz y fructifica precisamente en la acción. Eso lo va a mostrar el apóstol Santiago cuando dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Santiago está diciendo, nosotros no necesitamos las obras, sin embargo, yo le muestro la obra porque la obra le va a mostrar la clase de fe que yo tengo, el obrar del creyente. Fíjese que es una manera de encontrar la vida cristiana. Ahora, ¿por qué presenta 30, 60, 100? ¿Por qué? Porque en el fondo ningún cristiano es igual. Se es cristiano de manera, no se es cristiano de manera uniforme. Cada uno va a dar de acuerdo a su capacidad. La explicación que da el Señor en Mateo es, pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Fíjese que agrega una cosa particular y es el sentido de la comprensión, es el sentido de poder entender con mi propia vida para poder producir frutos. Es interesante porque cuando presenta 60 o 30, está hablando también, ya lo tiene en otra parábola, la parábola de los talentos que está en Mateo 25, 20, 22, cómo cada uno, de acuerdo a lo que le dio, está produciendo. Y Lucas, en la explicación dice, lo que en buena tierra son los que después de haber oído, conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Fíjese que es una cosa especial porque agrega esa figura precisamente de lo que alcanza el corazón del hombre, lo que alcanza su propia identidad, lo que ha penetrado hasta el fondo mismo de la persona. Es la responsabilidad constante del ser humano, porque la palabra no puede dejar de ser viva y eficaz en el corazón de quien la está produciendo. En conclusión, entonces, esta parábola es una invitación a descubrir
cómo cada uno de nosotros es la semilla y cada uno de nosotros está, con la ayuda de Dios, dotado de muchas cosas que le hacen dar fruto, pero también situado en una circunstancia. ¿En qué realidad o circunstancia estoy yo situado? Tendría que ser como la pregunta. Ahora les decía, la parábola me tiene que interpelar y yo me tengo que dejar interpelar por ella para llegar al encuentro con Cristo. Cristo no deja de sembrar, independientemente del campo, que sea bueno o que sea malo. Pero ¿qué soy yo el que recojo o el que recibo? Dejo tres preguntas para quienes siguen esta catequesis y que puedan como hacer un breve diálogo frente a ellas. Y nos encomendamos de modo especial a la Madre de Dios y Madre nuestra. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.